Hola chicos, en este video repaso vamos a repasar los temas vistos en clase, principalmente los que tienen que ver con metabolismo celular, es decir, la respiración celular. Vamos a iniciar con este proceso y posteriormente vamos a ir tomando en consideración algunos otros, vamos a ir mencionándolos como tal. El principio de este video es repasar lo que vemos en clase, ¿no? De una manera un poquito más rápida y que ustedes tienen ganas a la disponibilidad este material. Muy bien, jóvenes. Dentro de la célula hay muchos procesos metabólicos, uno de los cuales que precisamente nosotros resaltamos más es uno denominado o que llamamos respiración celular. Un proceso muy importante para todos los organismos en los cuales su principal característica o su principal función es obtener o generar energía para el individuo, para la célula en este caso. Y obviamente esto pues desencadenarlo a nivel tejido, órgano, individuo, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un proceso importantísimo para todos los seres vivos. Este proceso, jóvenes, inicia principalmente con un componente energético universal para todos los seres vivos, al menos en nuestro planeta. Este componente energético es el más importante para todos y absolutamente a todos los seres vivos. Estoy hablando precisamente del sol o la energía solar o la energía lumínica. ¿Por qué enfatizamos sobre la energía solar y la energía lumínica? Pues bueno, a partir de este componente, a partir de este proceso, de esta fuente energética, algunos organismos o unos organismos denominados como organismos autótrofos, específicamente organismos autótrofos fotosintéticos, a partir de la energía solar generan alimento, ¿sí? Y a partir de ese alimento ellos mismos generan su energía, ¿ok? Es una característica que tienen los autótrofos. Los organismos llamados autótrofos, pues precisamente se denominan autótrofos porque producen su propio alimento. Entonces, estos organismos fotosintéticos, como tales, son un tipo de organismos autótrofos. Para poder nosotros entender o para poder identificar un organismo autótrofo fotosintético, pues habría que referenciar a las plantas. Las plantas jóvenes precisamente llevan a cabo un proceso llamado fotosíntesis, en los cuales a través de unos organelos especiales que tienen sus células, es decir, los cloroplastos, y mediante energía solar y algunos componentes inorgánicos como es el dióxido de carbono, agua y minerales, producen componentes o generan biomoléculas o moléculas orgánicas, como pueden ser los carbohidratos, específicamente la glucosa. En este caso, la glucosa es la principal molécula energética para los organismos que denominamos o que se denominan como organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos quieren decir que tienen fuentes de alimentación variada y que son externas. Es decir, que no tienen la capacidad de producir su alimento, por lo tanto, lo obtienen a partir de organismos que nosotros denominamos como organismos promotores o productores, ¿no? Precisamente las plantas. Entonces, a través de nosotros, de la ingesta de vegetales, de otros animales, pues obtenemos los carbohidratos necesarios para llevar a cabo procesos de generación energética. Obviamente todo esto a grandes rasgos, porque pues también obtenemos vitaminas, minerales y algunos otros componentes que son de importancia celular, pero ahorita vamos a hablar principalmente de sus rutas energéticas, ¿no? Precisamente nosotros obtenemos la glucosa y a partir de esa glucosa, de esos azúcares, nosotros generamos diferentes rutas metabólicas como puede ser la glucólisis, la respiración celular y por las cuales generamos energía, es decir, energía en forma de ATP. El ATP, chicos, es una molécula muy importante porque es la moneda energética, es el componente que se utiliza para arrancar ciertos procesos, es como la llave que va a encender los motores de nuestra maquinaria celular. Y nosotros a la vez, al llevar a cabo todos estos procesos metabólicos, la glucólisis, la respiración celular que se generan en organismos heterótrofos, principalmente estos procesos los podemos ver en células eucariotas, aunque también podemos ver la glucólisis en células procariotas. Pero bueno, el proceso que denominamos respiración celular se lleva a cabo dentro de células eucariotas, principalmente o específicamente en un organelo celular llamado mitocondria. Y a través de este proceso, pues bueno, se genera energía, ¿sale? Como vemos aquí en el diagramita, que la glucólisis y la respiración celular genera energía, pero la respiración celular puede producir
o produce, mejor dicho, componentes de desecho, como es el agua y el dióxido de carbono, que ambos son compuestos vitales para organismos autótrofos, como pueden ser las plantas. Entonces aquí vamos a ver un montón de cadenas, de enlaces o de uniones como tal energéticas, un flujo de energía como tal, en el cual pues entramos diferentes tipos de organismos para poder formar todas estas rutas o todos estos puntos de unión, ¿no? Esto obviamente es a un grado muy específico, a un grado celular como tal, pero pues lo podemos observar un poquito en la naturaleza, ¿no? Ya con las cadenas tróficas o las cadenas alimenticias, donde vemos que hay organismos herbívoros que consumen organismos productores, precisamente como son las plantas, después vienen los carnívoros, los descomponedores, etcétera, 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 ¿no? Pero todo parte a partir de estos procesos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener o podemos resaltar una cuestión muy importante, una molécula muy importante para poder hablar de respiración celular, que es la glucosa. La glucosa va a ser primordial para poder llevar a cabo muchos procesos de obtención de energía. Dependiendo de los organismos, podemos tener diferentes componentes energéticos, diferentes tipos de azúcares o diferentes moléculas orgánicas. Eh, pero principalmente para entender este proceso, vamos a hablar del proceso de la glucosa o cómo se metaboliza la glucosa, ¿no? Entonces vamos a ver que la glucosa pues entra precisamente a la célula y en la célula pues se van a llevar a cabo un montón de rutas metabólicas, las cuales van a encargarse de a partir de la glucosa obtener energía, ¿no? Entonces va a llegar la glucosa, va a entrar a la célula así sin ningún cuidado, sin ninguna preocupación, totalmente desprevenida. Y dentro de la célula, pues se van a llevar a cabo un montón de procesos o de rutas metabólicas, pues que lentamente van a ir destazando, van a ir destruyendo esta glucosa, la van a ir modificando para ir obteniendo a partir de estos cachitos que van a ir obteniendo de la glucosa, pues energía, ¿no? Entonces llega la glucosa, bien descuidadita la célula, entra y lo pum, entra glucólisis, pum, entra ciclo de Krebs, pum, entra cadena de transporte de electrones y pues hacen pedacitos a la glucosa, pero bueno, por aquí, por medio de esta cuestión, tenemos energía. Ahora chicos, para poder nosotros entender pues directamente cómo son estos procesos o estas rutas metabólicas, pues aquí tenemos este otro pequeño diagrama, ¿no? Donde vamos a ver que vamos a entrar este componente energético, este carbohidrato que denominamos glucosa, donde va a ser recibido por un proceso, una ruta llamada glucólisis. Posteriormente va a entrar un organelo que es la mitocondria, ¿sale? Esta mitocondria o dentro de este organelo importante de las células eucariotas, pues se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, donde se va a obtener la mayor cantidad de energía, ¿no? Dentro de la mitocondria. Puede haber procesos en los cuales la glucólisis tenga una pequeña desviación de ruta metabólica y me genere un proceso fermentativo. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es una variación de ruta metabólica, ¿no? Pero precisamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Un proceso que llamamos respiración celular aerobio, donde pues, se lleva a cabo en las células con presencia de oxígeno. Y esta respiración celular aerobia, ¿sí? Con presencia de oxígeno, se divide en estas cuatro etapas principales. Una llamada glucólisis, que sucede en el citosol, la cual se lleva a cabo en presencia o ausencia de oxígeno. Otra que es la oxidación del piruvato, que sucede en la membrana de la mitocondria, ¿sí? Otra llamada ciclo de Krebs, que sucede dentro de la mitocondria, es decir, una zona que se llama mitosol, el interior de la mitocondria. Y finalmente unos procesos que se llaman fosforilación oxidativa y cadena respiratoria, que también sucede en la membrana mitocondrial como tal y que se lleva a cabo principalmente o gracias a el oxígeno como tal, ¿sí? Entonces, la respiración celular aerobia, resaltando que es en presencia de oxígeno, está dividida en estas etapas y sucede en estas zonas de la célula. Casi todas ellas en la mitocondria o en ciertas zonas de la mitocondria, a excepción de la glucólisis, pero todas dentro de la célula, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a empezar precisamente con la primera ruta metabólica, que es la glucólisis. Una ruta metabólica, chicos, es simplemente la variación
o la modificación de un sustrato, de una molécula, a través de reacciones o de diferentes o varios tipos de reacciones enzimáticas, ¿no? En las cuales esta molécula que va a entrar se va a ir modificando a través de diversas enzimas y en las cuales se van a obtener ciertos productos pues que funcionen como tal para llevar a cabo ciertas funciones que puede ser energía, pueden ser algunos otros componentes, ¿no? Vitales para la célula. Entonces, como dice su nombre, la glucólisis significa destrucción o lisis de la glucosa, ¿no? Entonces, chicos, va a entrar la glucosa en nuestro sistema mediante la alimentación. Nosotros cuando nos alimentamos, pues nos alimentamos de componentes muy grandes, de biomoléculas muy complejas, como pueden ser polisacáridos, y nuestro cuerpo se encarga a través de diferentes segregación de sustancias, enzimas y procesos digestivos de ir degradando esas polisacáridos o esas moléculas grandes en moléculas más pequeñitas, ¿no? Precisamente degradar estos polisacáridos en monosacáridos como son la glucosa. Esta glucosa es transportada a través del torrente sanguíneo absolutamente todos nuestros tejidos, todas nuestras células, acompañados obviamente de ciertas funciones hormonales como puede ser la interacción de la insulina, el glucagón, etcétera, 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 ¿no? Principalmente la insulina lleva a cabo la cuestión de transporte de la glucosa para llevar a cabo su proceso de degradación, ¿no? Entonces, jóvenes, entra esta glucosa ¿dónde? A la célula. ¿Y en qué parte va a llevarse a cabo la glucólisis? Pues en el citoplasma de la célula. Muy bien, entonces, chicos, llega la glucosa. La glucosa va a desencadenar obviamente este proceso llamado glucólisis. Algo que hay que mencionar antes de precisamente de ir explicando lo que es la glucólisis es que pues hay que entender que la glucólisis se divide en dos procesos muy importantes. Uno que es una fase llamada fase de inversión, en donde pues como lo dice su nombre vamos a invertir. ¿Pero qué vamos a invertir en esta fase de inversión? Vamos a invertir energía. Y después me vas a encadenar posteriormente, después de una etapa de inversión, una etapa de ganancia, donde, pues como dice su nombre, pues uno, vamos a recuperar la inversión obtenida y vamos a generar o vamos a ganar. ¿Qué vamos a ganar? Energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza? Pues empieza pues precisamente con la glucosa. Llega la glucosa al citoplasma de la célula o al citosol de la célula y es inmediatamente recibida por una enzima llamada exoquinasa. Esta exoquinasa va a promover o va a producir que un ATP le done un grupo fosfato a la glucosa, ¿sí? Entonces va a generar una degradación de esta molécula llamada ATP, va a generar un gasto energético, ¿sí? Este ATP que significa adenosin trifosfato se va a degradar a una molécula que se llama adenosin difosfato, es decir, que va a perder un fosfato. Adenosin trifosfato quiere decir que tiene 3 fosfatos y un adenosin difosfato significa que tiene 2 fosfatos. Entonces aquí vemos una degradación, ¿no? Entonces la glucosa absorbe o asimila, obtiene ese grupo fosfato a través de una enzima llamada exoquinasa, ayudada por ahí por un componente, un ion magnesio que funciona como cofactor, pero bueno, no nos metemos tanto en eso. Inmediatamente este grupo fosfato se agrega a la glucosa y esta glucosa se modifica y ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato, ¿sí? O glucosa monofosfato, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora tiene un grupo fosfato. Fin, ¿sí? Se acaba de modificar la glucosa. Lo que vamos a ver es que pues, van a suceder diferentes tipos de reacciones enzimáticas en las cuales la glucosa pues se va a ir modificando. Entonces, posteriormente esta glucosa 6-fosfato va a llegar otra enzima llamada fosfoglucosa isomerasa, como dice su nombre, la va a isomerizar, la va a modificar esta glucosa en otro componente. Ahora esta glucosa se va a llamar fructosa 6-fosfato. La modificó, hizo lo que hace una isomerasa, modificar, mover componentes de la misma molécula. Tiene las mismas moléculas, pero ahora su orden es diferente, ¿sí? Posteriormente, esta fructosa 1,6-fosfato va a ser añadida con otro grupo fosfato, ¿sí? Va a suceder lo mismo que en un principio. Va a llegar otro ATP, se va a reducir en ADP, ¿sí? Mediante otra enzima que se llama fosfofructoquinasa, ¿sí? Y vamos a obtener ahora una fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Ahora nada más lo que pasó es que del paso anterior o del sustrato anterior al actual es que se le agregó otro fosfato, ¿no? Por eso se llama 1,6 porque los fosfatos están en el carbono 1,6 y bifosfato porque pues tiene 2 fosfatos. Entonces, jóvenes, hasta ahorita la glucosa, bueno, se ha modificado, se le ha agregado, se le han dado unos regalitos que son esos grupos fosfatos
pero aquí es donde la glucosa pues se las va a ver negras. ¿Por qué? Porque posteriormente, después de la formación de esta fructosa 1,6-bifosfato, esta molécula se va a partir en dos, ¿sí? Se va a estabilizar. Esta molécula se va a hacer más estable, ¿ok? ¿Cómo se va a estabilizar? Pues precisamente partiéndola en dos, mediante una enzima que se llama aldolasa, ¿sí? Esta enzima aldolasa lo que va a hacer es formarme dos moléculas, ¿ok? Una que se llama gliceraldehído 3-fosfato y otra que se llama dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato no me sirve de esta manera. Para poderla asimilar, para poderla hacerla funcionar o para poder generar su función a través de ella, necesito modificarla o transformarla en otra molécula que se llama trisofosfato isomerasa. ¿Sí? Mediante esta enzima, mediante la enzima trisofosfato isomerasa, la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir ahora en otro gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es lo que pasó entonces? Para no quebrárnosla, para no hacernos tanto enrollo, pues esta fructosa 1,6-bisfosfato, a través de ciertas reacciones enzimáticas, voy a obtener dos moléculas llamadas gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, entra glucosa, ¿sí? En la etapa de inversión de la glucólisis y obtengo dos gliceraldehídos 3-fosfato. Aquí con estos dos gliceraldehídos, con la formación de estos dos gliceraldehídos 3-fosfatos, ¿sí? Termina la etapa de inversión de la glucólisis. Posteriormente, después de esta etapa de inversión, después del finalizado de la etapa de inversión, paso inmediatamente a la etapa de ganancia. Como tengo dos gliceraldehídos 3-fosfato, cada uno de ellos, repito, cada gliceraldehído 3-fosfato me va a llevar a cabo una etapa de ganancia. Es decir, que en la glucólisis, por molécula de glucosa, yo voy a tener una etapa de inversión y dos de ganancia. Muy bien. Ok, cuidado con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con los dos gliceraldehídos 3-fosfato? Bueno, va a entrar uno, ¿sí? Cada uno va a entrar por separado. Cada gliceraldehído 3-fosfato me va a llevar a una etapa de ganancia y va a iniciar de la siguiente manera. Llega el gliceraldehído 3-fosfato, llega una enzimita, ¿sí? Una enzimita que se llama gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, la cual va a permitir o va a promover la fijación de un fosfato inorgánico, ¿sí? Un fosfato que está ahí en el ambiente, un fosfato que está ahí en la célula, ¿sí? Entonces, para poder pegar ese grupo fosfato a este gliceraldehído, ¿sí? Para convertirlo ahora en otra molécula diferente, necesita quitarle un ion hidrógeno, necesita quitarle un hidrogencito por aquí. Ese hidrógeno, jóvenes, ese ion hidrógeno que se desprende, lo va a aceptar una molécula que denominamos como un cargador energético, que se llama NAT, ¿sí? Esta molécula llamada NAT, cuando absorbe ese ion de hidrógeno, se convierte en una molécula llamada NACH, que esta molécula llamada NACH es muy importante. ¿Por qué? Porque cumple con la función de ser un acumulador de energía. Entonces, no se preocupen, más adelante vemos cómo funciona este NACH. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Pues que cuando el gliceraldehído 3-fosfato se le agrega otro fosfato, que está de manera inorgánica, es decir, que no está pegado a un ATP, sino que está ahí de manera inorgánica, ¿sí? Se me modifica a otra molécula que es llamada 1,3-bifosfato-glicerato, ¿sí? Que ahora tiene dos fosfatos en la molécula y hubo el desprendimiento de una molécula llamada NACH o NADH, ¿sale? Muy bien, jóvenes. Posteriormente de esto, ¿qué va a pasar? Tengo ahora una molécula llamada 1,3-bifosfato-glicerato. Esta 1,3, perdón, bisfosfato-glicerato va a ser desmembrada, se le va a desprender, ¿sí? Un fosfato. Ahora se lo vamos a quitar. Este fosfato va a quedar libre, pero este fosfato lo va a aceptar, ¿sí? Una molécula llamada ADP y se va a convertir en una molécula llamada ATP. Entonces aquí estoy empezando a recuperar mi inversión, ¿sí? Aquí genero energía, aquí obtengo energía, ¿sí? Obviamente esto se hace a través de una enzima llamada fosfogliceratoquinasa, ¿sí? Que después de esta reacción, después del desprendimiento, desmembramiento del ATP, después de la función de la enzima, pues esta molécula ahora se me va a llamar
3-fosfoglicerato, ¿sí? Ahora se le quitó un fosfato, el único que pasó, ¿ok? Entonces ahora simplemente es lo mismo, pero sin un fosfato. Este fosfato lo adquiere un ADP y ahora tengo un ATP. Entonces, hasta ahorita, hasta la molécula 3-fosfoglicerato, yo he obtenido una molécula llamada, una molécula cargada energéticamente llamada NADH y una molécula energética, una moneda energética que se llama ATP. Muy bien, no lo olvidemos hasta aquí. Después, este fosfoglicerato, bueno, va a sufrir una pequeña modificación mediante otra enzima que es una fosfoglicerato mutasa. No va a pasar nada, simplemente va a variar un poquito su conformación. El fosfato se va a cambiar al carbono número 2, ahora va a ser una 2-fosfoglicerato, es decir, pues una molécula que tiene un grupo fosfato en el carbono 2. Posteriormente, aquí pasa algo interesante. Se da la función de una enzima llamada enolasa, en la cual esta 2-fosfoglicerato se convierte ahora en una molécula llamada fosfenol piruvato. Fosfenol piruvato, ¿sí? Cuando sucede esto, hay el desprendimiento de agua. Entonces se genera agua como desecho. Esta agua como desecho, pues se puede desechar de diferentes maneras. Una puede ser la exhalación respiratoria y otra pues simplemente la orina. Pero en fin, jóvenes, aquí tenemos un producto de desecho que es el agua, nuestro primer producto de desecho. Y ahora finalmente este fosfoenolpiruvato va a convertirse en una molécula llamada piruvato mediante una enzima llamada piruvato quinasa, que durante el proceso se le desprende un grupo fosfato y ese grupo fosfato lo va a adquirir una molécula llamada ADP y se va a convertir en ATP. Entonces, jóvenes, al final del proceso, al final de la glucólisis, yo obtengo diferentes moléculas energéticas, ¿sí? Yo obtuve ATPs y otra que se llama NADH, ¿sí? Entonces, por molécula de gliceraldehído 3-fosfato, yo voy a tener un NADH y 2 ATPs. Y aparte, una molécula llamada piruvato. Pero como el proceso se lleva a cabo 2 veces, entonces yo por molécula de glucosa, es decir, por 2 gliceralidos voy a obtener 2 moléculas llamadas NADH, 2 ATPs y 2 moléculas llamadas piruvatos. En resumen, la siguiente cuestión. Voy a obtener 4 ATPs y 2 NADH. Y aparte, 2 piruvatos. Ok, ¿esto cómo se traduce? Esto se traduce en energía. Bueno, el ATP y el NADH. ¿Sí? El ATP pues vale ATPs. ¿Sí? 4 ATPs vale 4 ATPs. 4 monedas energéticas. Pero el NADH dijimos que es un acumulador energético. Entonces, cada NADH, jóvenes, vale 3 ATPs. Y como se me formaron 2, ¿sale? Como se me formaron 2 ATPs, 2 NADH, perdón, en total tengo 6 ATPs, ¿sale? Entonces yo podría decir, bueno, al final de la glucólisis obtengo 10 ATPs, pero no es así. Yo al final, ¿sí? De la glucólisis, como energía aprovechable o como ATPs aprovechables, tengo 8. ¿Por qué solo 8? Porque estoy descontando los 2 de la inversión. 1, 2. Entonces, si al final del proceso de ganancia de la glucólisis yo obtengo 10 ATPs, pues yo voy a descontar 2 porque son los que invertí. ¿Sale? Entonces, al final de la glucólisis, bueno, yo obtengo 4 ATPs que realmente se traducen en 2 ATPs, 2 NADH que se traduce en 6 ATPs, 2 piruvatos, que bueno, esta molécula es una molécula precursora, que ahorita vamos a ver dónde va a funcionar, que no, obviamente no es una molécula energética, y en total de energía yo obtengo 8 ATPs, ¿sale? Obviamente, quitándole los 2 de la inversión como tal. Total, aprovechable, 8 ATPs en la glucólisis. Muy bien. Y con esto, jóvenes, precisamente terminamos el proceso de glucólisis. Ahora, jóvenes, ¿qué sigue? Sigue otro paso, sigue otro proceso que se llama, si se acuerdan, oxidación del piruvato. Aquí está, la oxidación del piruvato. ¿Qué es lo que va a pasar? Como dice su nombre, el piruvato se va a oxidar. Entonces, jóvenes, después de que termina la glucólisis, yo voy a obtener energía. Y aparte, piruvato. Este piruvato va a ser el precursor
de una molécula, como tal, a partir del piruvato se va a formar otra molécula que se llama acetilcoenzima A. ¿Cómo es este proceso? Simplemente llega el piruvato, llega un piruvato, ¿no? Nuestros piruvatos que se formaron en la glucólisis. ¿Cuántos piruvatos se nos formaron? Dos, ¿sí? Tengo dos piruvatos. Es decir, que al final yo voy a tener dos acetilcoenzima A. Muy bien. ¿Cómo se transforma el piruvato acetilcoenzima A? Bueno, mediante un complejo enzimático que es precisamente a través de un cofactor, ¿sí? Una coenzima, ¿sí? Y una enzima llamado piruvato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente este piruvato deshidrogenasa va a pegar este cofactor al piruvato. Al momento de hacer esto, va a generar el desprendimiento de un carbono, ¿sale? De dos moléculas de oxígeno y un ion hidrógeno. El ion hidrógeno se lo va a llevar un viejo conocido, un NAT, convirtiéndose en NADH o NADH, ¿verdad? Que ya sabemos que esto tiene una carga energética. Bueno, se me formó un H. Y a la vez que se generó todo este proceso, se me forma la molécula llamada acetilcoenzima A, ¿ok? Más un desecho que es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, otra vez, llega el piruvato, ¿sí? Entra un complejo enzimático, que es una piruvato de deshidrogenasa y un cofactor, ¿sí? Un cofactor llamado coenzima A. Esta coenzima A se le va a pegar al piruvato mediante la enzima piruvato de deshidrogenasa. Esta piruvato de deshidrogenasa va a generar el desprendimiento de algunos componentes, principalmente un ion hidrógeno que se lo va a llevar la molécula llamada NAD, se va a convertir en NADH y sabemos que esto es un cargador energético, ¿verdad? Un acumulador energético, se va a ir, ¿ok? Y después de esto se me va a generar un producto que es el acetilcoenzima A. Aparte, se me generó el desecho que es dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, si se fijan, pues salió del desprendimiento precisamente de carbono y de oxígeno, ¿no? Si vemos las moléculas, pues vemos precisamente que le falta un carbono, dos oxígenos y hidrógeno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que este carbono, o este dióxido de carbono, mejor dicho, se va como desecho a través de qué? De la respiración, jóvenes, del intercambio gaseoso. Nosotros exhalamos dióxido de carbono, entonces ya vimos que desechamos, bueno, en la glucólisis, agüita, aquí si se acuerdan, aquí está glucólisis, agüita, ¿ok? Y en la oxidación del piruvato, dióxido de carbono. Y aparte se produjo energía. Entonces, ¿en cuánto se va a traducir esto? Bueno, se van a formar dos NADH. ¿Por qué? Porque yo tengo dos piruvatos. Y se van a generar dos moléculas de desecho, dos dióxidos de carbono. ¿Por qué otra vez? Porque tengo dos piruvatos, ¿no? Entonces, al final, ¿yo qué obtengo de la oxidación del piruvato? Bueno, productos final de la oxidación del piruvato, pues son dos NADH. Y si nos acordamos, cada NADH vale 3 ATPs, por lo tanto yo tengo 6 ATPs, ¿no? 2 acetilcoenzima A, bueno, que esto no tiene ningún valor energético, por lo tanto, el total aprovechable de energía o el total aprovechable de ATPs es 6. ¿Sale? No se les olvide esta cuestión. Entonces, hasta ahorita llevamos 8 ATPs de la glucólisis y 6 ATPs de la oxidación del piruvato, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese acetilcoenzima A? Con esas dos acetilcoenzima A. Pues bueno, estas son vitales. ¿Por qué? Porque estas dos acetilcoenzima A me arrancan otra ruta metabólica, otro proceso metabólico que se llama ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es otro conjunto de reacciones enzimáticas, ¿sí? Donde vamos a ver que el piruvato entra y a través de diferentes reacciones de enzimas con modificación de sustratos, voy obteniendo o voy generando moléculas energéticas y otros componentes de desecho. Vamos a explicar el ciclo de Krebs a grandes rasgos, simplemente para ir viendo o simplemente para ir nosotros entendiendo qué se genera de energía, ¿no? Entonces llega la acetilcoenzima A, ¿sí? Llega una enzima que se llama citrato sintasa y a través de una ligera hidratación, esta acetilcoenzima A se convierte en otro componente que se llama citrato. Este citrato se va a deshidratar
mediante una enzima llamada conitasa. Esta enzima conitasa me convierte este citrato en cis-aconitato. Este aconitato se vuelve a hidratar mediante la misma enzima conitasa y se me convierte en un sustrato llamado deisocitrato, ¿sí? Aquí va a suceder algo interesante. Este deisocitrato, mediante otra enzima, les menciono, llamada isocitrato de deshidrogenasa, ¿vale? Me va a generar el desprendimiento de un ion de hidrógeno. ¿Y quiénes agarran o quiénes aceptan esos iones hidrógenos? Pues unas moléculas llamadas NAT, generándome aquí un componente llamado NACH, que hay que recordar, este NACH es un acumulador energético. Y a la par se libera dióxido de carbono, que es desecho, ¿sale? Después, jóvenes, después de esta reacción, ¿sí? Y gracias a esta enzima, se me genera otro sustrato que se llama alfa-zeta-glutarato. Este alfa-zeta-glutarato vuelve a reaccionar con otra enzima que se llama alfa-zeta-glutarato de deshidrogenasa, la cual otra vez va a ser un proceso muy parecido al que vimos anteriormente, donde se va a dar el desprendimiento de un ion hidrógeno, se va a dar el desprendimiento de dióxido de carbono, ese ion hidrógeno otra vez va a venir otro NAD, lo va a aceptar y se va a convertir en NACH. ¿Sale? Otra vez tengo mi segunda molécula acumuladora de energía, ¿sí? Después de la reacción, esta alfa-zeta-glutarato pasa a llamarse succinilcoenzima A, porque también se le pegó un cofactor aquí, una coenzima A. Aquí hay una pequeña degradación de un grupo fosfato, ¿sale? Como tal, una pequeña reacción mediante el cofactor o la coenzima como tal, y se me genera una molécula que se llama GTP. Este GTP tiene el mismo valor que un ATP, vale lo mismo, como tal, vale un GTP, vale un ATP, ¿sí? Entonces, hasta el momento se me ha generado dos NACH y un GTP que vale lo mismo que un ATP. Y aparte, se me ha desperdiciado o se me ha desprendido dióxido de carbono. Entonces, después de la reacción, ese succinilcoenzima o CoA pasa a succinato mediante una enzima llamada succinil-CoA sintetasa. Este succinato pasa a fumarato mediante una enzima llamada succinato deshidrogenasa, y aquí, a través de este proceso del succinato al fumarato, se da un pequeño desprendimiento de iones hidrógeno, ¿sale? Este pequeño desprendimiento de iones hidrógenos es aceptado por otra molécula, pero ahora no va a ser NAT, ¿sí? Aquí hay una pequeña reacción diferente. Y gracias a esa pequeña reacción diferente, debido a unos pequeños complejos proteicos que tenemos ahí, se me va a formar otro componente o otro acumulador energético que se llama FACH, ¿sí? Entonces, hasta el momento he tenido la formación de 1, 2 NACH, un GTP y un FACH. No se les olvide, dos NACH, un GTP y un FACH, ¿sí? Ojo con esto, esto es lo que me importa, ¿no? La energía que se está formando. Finalmente, jóvenes, bueno, o casi culminando, este fumarato pasa a otro sustrato llamado malata mediante una enzima llamada fumarasa, y para finalizar, ahora sí, para finalizar el ciclo de Krebs, esta malato se convierte a oxalacetato mediante una enzima llamada malato deshidrogenasa, y durante el proceso hay desprendimiento de iones de hidrógeno que los acepta el NAT y ahora se convierte en NACH, ¿sí? ¿Ok? Entonces, durante el ciclo de Krebs, durante una ciclización del ciclo de Krebs, se van a formar 3 NACH, un FACH y un GTP. ¿Cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs por molécula de glucosa? 2 veces. ¿Por qué? Porque cada molécula de glucosa me forma 2 piruvatos. Cada piruvato me va a formar una acetilcoenzima A, y cada acetilcoenzima A me va a llevar a cabo un proceso de ciclo de Krebs. Y por cada, precisamente, glucosa, yo voy a obtener 2 piruvatos, por lo tanto voy a obtener 2 acetilcoenzima A, por lo tanto el ciclo de Krebs se va a llevar a cabo 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que al final, ¿sí?, yo voy a obtener como energía o como componentes energéticos, ¿sí?, 2 GTPs, 6 NACH y 2 FACH. ¿Que esto se traduce en cuánto? Bueno, cada GTP vale un ATP, por lo tanto tengo 2 ATPs. Cada NACH vale
3 ATPs, por lo tanto 6 por 3, 18. 18 ATPs. Y finalmente tengo 2 Nach. Cada Nach vale 2 ATPs, ¿sí? Este es el valor del FACH, de este cargador energético. Es diferente, tiene un valor diferente al Nach. Entonces, cada FACH vale 2 ATPs y como se me forman 2 ATPs, yo obtengo 4 ATPs. Total de energía aprovechable son 24. ¿Sale? Sencillito, ¿no? Está sencillito esta cuestión. Solo no hay que olvidar qué es lo que se forma y cómo se forma, ¿vale? Entonces, jóvenes, finalmente se da una última ruta que se llama fosforilación oxidativa, que bueno, no, a lo mejor no es tanto una ruta metabólica, pero sí es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque estas moléculas, tanto el NACH como el FACH, no son moléculas energéticas como tal, son acumuladores, ¿sí? Tienen energía ahí adentro. ¿Qué hay que hacerlos? Traducirlos, ¿sí? Hay que transformarlos en energía, ¿sí? Hay que pasar esa acumulación a realmente o en verdad a energía aprovechable. ¿Cómo sucede esto? Mediante este proceso, fosforilación oxidativa, ¿sí? Este proceso se lleva en las membranas de la mitocondria o en ciertas zonas que se llaman crestas mitocondriales, que son estas arruguitas que nosotros vemos por aquí en la misma mitocondria, ¿sale? Y aquí vemos precisamente cómo sucede. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Esta imagen es la que me va a ayudar precisamente a explicar. Esto sucede al mismo tiempo que está sucediendo el ciclo de Krebs, pero bueno, esto lo vamos a obviar un poquito. ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? Bueno, el NACH, chicos, ¿sí? El NACH va a llegar a estos componentes o estos complejos proteicos que vemos en la membrana de la mitocondria, ¿sí? O en la cresta mitocondrial, ¿sí? Lo que va a generar, pues precisamente estos NACH es la descomposición o la desionización o el desmembramiento de su ion hidrógeno, ¿sí? Este NAD, al momento de llegar a estos complejos proteicos, va a ceder su ion hidrógeno. Esto va a iniciar un proceso que se llama cadena de transporte de electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, llega el NACH, ¿sí? Cede su ion hidrógeno y va a quedar en el complejo número 1, ¿ok? Después va a iniciar un proceso que se llama cadena de transporte de electrones, donde cada vez que pase por un complejo proteico diferente, va a generar o se va a liberar un ion hidrógeno hacia el espacio o hacia el exterior de la cresta mitocondria. ¿Sale? Entonces, va a llegar precisamente este NACH, se va a deshacer de su ion hidrógeno que adquirió en algunos de los procesos metabólicos que ya vimos, ya sea la glucólisis, ya sea la oxidación del piruvato, ya sea el ciclo de Krebs, etcétera, 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 ¿no? Va a llegar entonces a NACH, va a ser su ion hidrógeno, va a pasar por el complejo proteico 1 y se va a liberar un ion hidrógeno hacia el exterior de la membrana mitocondrial, ¿no? De la membrana interna de la mitocondria. Después, este mismo electrón va a pasar a otro componente, a otro componente proteico, otro complejo proteico y se va a liberar otro ion hidrógeno. Y va a finalmente pasar al último complejo proteico y va a liberar otro ion hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hidrogenión o electrón que ceda el NACH, ¿sí? Se van a producir 3 iones de hidrógeno. ¿Ok? ¿Sí? Y para el FACH se van a producir 2 iones de hidrógeno. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el FACH y el NACH, ¿no? El NACH va a liberar o va a promover la formación de 3 iones de hidrógeno hacia el exterior de la membrana mitocondrial y el FACH va a promover la formación de 2 iones de hidrógeno. ¿Sale? Ahora, jóvenes, en la mitocondria, ¿sí? Voy a tener que está el interior de la mitocondria, el mitosol, voy a tener una membranita interna, ¿sí? Un espacio entre membranas y finalmente una membrana externa, que bueno, aquí no se ve. ¿Sí? Entre la membrana externa y la membrana interna, es decir, entre el espacio intermembranal, se me va a generar una gran concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? Esta gran concentración de iones hidrógenos no se puede quedar de esa manera. Por lo tanto,
¿sí? Por media cuestión o por simple cuestión de gradiente de concentración, estos iones de hidrógeno van a regresar al interior de la mitocondria, ¿sale? Pero van a entrar precisamente a través de una proteína o un complejo proteico especializado que se llama ATP sintasa. La ATP sintasa, jóvenes, es una molécula o un complejo proteico, mejor dicho, es un complejo proteico muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que pase un ion de hidrógeno o un hidrógeno a través de la ATP sintasa, ¿sí? Esta va a generar un pequeño girito, ¿sí? Interno. Es como si fueran una de estas puertas giratorias que nosotros vemos en la entrada de ciertos parques, de ciertos hoteles, ¿sí? Va a pasar un ion hidrógeno, va a hacer girar esta ATP sintasa y cuando la hace girar se me forma un grupo fosfato, ¿sí? Ese grupo fosfato lo va a adquirir un ADP, convirtiéndose obviamente en ATP. Entonces, ¿por qué digo, resumiendo, por qué digo que el NASH vale 3 ATPs? Porque fomenta la liberación de 3 hidrógenos. Cada hidrógeno va a pasar, perdón, por la ATP sintasa y cada vez que pasa un ion hidrógeno por la ATP sintasa, se va a convertir en ATP. ¿Sale? El FACH, como va a liberar 2 iones de hidrógeno, va a formar 2 ATPs, tal cual. Por eso decimos que el NASH vale 3 ATPs y el FACH vale 2. Ahora, chicos, pues ahí tenemos otro problema, ¿sí? Bueno, ya se me formó la energía, ya sé cómo se transforman esos NASH y esos FACH en energía, en ATPs, pero tengo otro problemita, ¿sale? ¿Cuál es ese problemita? Pues que estos iones de hidrógeno me pueden, ¿sí? Por naturaleza de ion hidrógeno, eh, aumentar el potencial de hidrogenión y me pueden convertir el medio en ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos iones de hidrógeno? Ah, pues bien sencillito. Va a llegar un aceptor de iones de hidrógeno que se llama oxígeno. Aquí es donde entra el oxígeno. Esta es la gran importancia del oxígeno porque va a regular la cantidad de iones de hidrógenos. Va a llegar el oxígeno, ¿sí? Se va a convertir con los iones de hidrógeno y cada molécula de oxígeno va a aceptar 2 iones de hidrógeno y se va a formar agua. Y el agua se desecha, ya sea por la orina o por la exhalación. Entonces, ¿cuál es el principal aceptor de electrones de la respiración celular? El oxígeno, porque se va a llevar como tal los iones de hidrógeno, ¿sí? Y esto me va a regular completamente mi medio. Por lo tanto, yo ya eliminé los iones de hidrógeno y aparte obtuve energía como tal. Entonces, al final del proceso, chicos, pues que nosotros denominamos como respiración aerobia, pues yo obtengo una cantidad de energía, pues, sustancial, ¿sale? Una cantidad de energía bastante grande. Esta cantidad de energía se traduce en 38 ATPs, ¿sí? Y aparte tengo varias moléculas de desecho que es precisamente dióxido de carbono y agua. Hemos visto que en varias etapas o en varios procesos dentro de la respiración celular aerobia, pues se desecha dióxido de carbono como tal y agua, ¿no? Que ese es nuestro principal producto de desecho, dióxido de carbono y agua, y se produce energía. Se producen, nosotros podríamos decir, 38 ATPs, ¿sale? Normalmente nosotros nos vamos a encontrar con que se pueden producir entre 38 y 36 ATPs. ¿Por qué esta pequeña variación? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque en los organismos bacterianos como tal, que llevan a cabo procesos de respiración aerobio, se forman 38 ATPs, mientras que en los organismos eucariotas se forman 36 ATPs. ¿Por qué? Porque el paso, ¿sí? El paso de cada una de las moléculas de NASH, ¿sí? A la cadena de transporte de electrones me cuesta un ATP, ¿sí? Para que pase cada NASH cuesta un ATP, ¿sí? Entonces, como tenemos ahí la formación precisamente de 2 NASH, pues se me descuentan 2 ATPs. Por lo tanto, son 36 ATPs, ¿no? Por eso podemos encontrar estos rangos, ¿no? Entre 36 y 38 ATPs. Esto ya depende. Y obviamente, como las bacterias no tienen mitocondrias, pues no tienen este gasto, no tienen este cobro de peaje, no tienen esta caseta, ¿verdad? Y por eso las bacterias aerobias o las bacterias que llevan una respiración aerobia,
pues generan precisamente 38 ATPs, mientras que las células eucariotas tienen 36. Entonces me van a decir, profe, ¿las bacterias son más eficientes energéticamente? Podríamos decir que sí, pero no exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros, cada una de nuestras células eucariotas tiene muchísimas mitocondrias. Por lo tanto, este proceso lleva muchísimas veces al mismo tiempo. Es decir, que al final, pues el proceso es mucho más eficiente por la cantidad de mitocondrias que tiene cada célula eucariota, mientras que la bacteria pues simplemente lleva un proceso a la vez, ¿no? Las células eucariotas, como tienen muchas mitocondrias, pueden hacerlo muchísimas veces al mismo tiempo. Entonces, por ende, las células eucariotas son más eficientes al final en la generación de energía. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando hay una ausencia de oxígeno? ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno, chicos? Hasta ahorita vimos una respiración llamada respiración celular aerobia, es decir, con presencia de oxígeno. Pues hay una pequeña variación que es una respiración celular anaerobia, donde esta se da en ausencia de oxígeno, ¿sí? Esto lo puedo llamar también como una desviación de ruta metabólica, bueno, si es que el organismo lo lleva de esa manera, ¿sí? Y esto es muy importante porque a través de la respiración anaerobia yo puedo generar diferentes procesos o diferentes productos. Precisamente la respiración anaerobia me lleva a cabo un proceso que se llama fermentación o fermentaciones, por los cuales yo puedo obtener algunos productos como es el ácido acético, es decir, el vinagre, ácido butírico, como son algunos componentes de algunos alimentos, el ácido láctico en algunos derivados de las leches, ¿sí? También que esto se forma en nuestras células musculares, el ácido láctico, que es el que provoca el dolor en los músculos, y el etanol o el alcohol que nosotros lo obtenemos en las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, jóvenes, a continuación vamos a explicar lo que es una respiración celular anaerobia, es decir, una respiración celular en ausencia del oxígeno. Esto se puede llevar a cabo por dos cuestiones importantes. Uno, que el oxígeno sea anaerobio, es decir, que el oxígeno no necesita oxígeno, ¿sí? Perdón, que el organismo no necesita oxígeno, ¿sí? Y otra que pueda llevar, que otro motivo por el cual se puede llevar a cabo una respiración anaerobia es porque se dé una desviación de la ruta metabólica, ¿sí? Ok. ¿Cómo puede suceder esto, jóvenes? Bueno, por ejemplo, nosotros cuando podamos llevar a cabo algún tipo de esfuerzo físico, que nosotros podamos llevar a cabo algún ejercicio o algo que demande esfuerzo en nuestra parte, que demande oxígeno como tal, ¿sale? Esto puede llevar a cabo que nuestros músculos no tengan o no se alimente lo suficiente de oxígeno. Entonces, para no dejar de producir energía, pues corta todas las otras rutas metabólicas en las cuales no se genere energía, donde no se genere o no se lleva a cabo mediante la interacción de oxígeno. Por ejemplo, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, la oxidación del piruvato. Estos tres se llevan con presencia de oxígeno, ¿sale? La única que se lleva en ausencia del oxígeno es la glucólisis, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a ver que dentro de lo que son las respiraciones anaerobias, vamos a tener dos principales, vamos a explicar dos principales que vamos a denominar como uno, fermentación láctica, ¿sí? O la otra que va a ser la fermentación alcohólica. Primero vamos a empezar con la fermentación láctica. Como lo acabo de decir, jóvenes, todas las respiraciones anaerobias van a cortar o no van a llevar a cabo los procesos en los cuales tenga interacción el oxígeno. De los cuales hemos visto, ¿cuáles nos van a llevar a cabo? El ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la oxidación del piruvato. ¿Cuál va a ser la única que funciona en ausencia de oxígeno? La glucólisis. Por lo tanto, pues va a entrar la glucosa, se vaya a cabo toda la ruta metabólica de la glucólisis y al final pues voy a obtener 2 ATPs, ¿sí? Ya descontando los ATPs de inversión, 2 NADH y 2 piruvatos. Pero adivinen qué, chicos, aquí esos NADH no funcionan. Esos NADH no pueden servir. ¿Por qué? Porque como no hay oxígeno, no puedo convertir esos NADH a ATPs, ¿sale? Entonces se va a dar otra etapa que se llama regeneración del NAD, donde esos dos NADH se van a añadir o van a transformar, mejor dicho, el piruvato en otro componente,
¿sí? Mejor explicado en esta otra diapositiva. Va a entrar la glucosa, va a generar glucólisis, se van a generar 2 ATP, se van a generar 2 NADH, 2 piruvatos, lo que siempre se genera en la glucólisis, ¿sale? Aquí vamos a tener la formación de estos componentes, ¿sí? Pero como el piruvato y el NADH no pueden cumplir ninguna función, estos se van a transformar. El NADH va a pasar a una etapa que llamamos regeneración del NADH, ¿sí? Y el piruvato, mediante esta regeneración del NADH o del NAD, ¿sí? Mediante una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, me va a convertir el piruvato y esos 2 NADH en 2 lactatos, ¿sí? Esto también llamado ácido láctico, ¿sí? Entonces el NADH se fue, se regresó a NAD y los piruvatos ahora son 2 ácidos lácticos o 2 lactatos. Esto es lo que conocemos como fermentación láctica. Esto es lo que vemos normalmente cuando nosotros que queramos o elaboramos yogur o algunos otros productos lácteos. Y esto mismo, jóvenes, también lo podemos ver en las células musculares. Cuando nosotros nos empezamos a quedar sin oxígeno porque estamos haciendo ejercicio, porque estamos haciendo algún ejercicio cardiovascular o que estemos demandando demasiado oxígeno, obviamente este oxígeno se va a ir a los órganos importantes o tejidos importantes como es el cerebro, por ejemplo, y los músculos pues van a dejar de funcionar con oxígeno, por lo tanto van a empezar una fermentación láctica como principal fuente de energía, ¿sí? Entonces van a obtener mediante la glucosa, van a generar glucólisis, piruvato y lactato. El lactato o ácido láctico es el que provoca el dolor en los músculos, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos una hipoxia, una hipoxia leve o una pequeña desabasto de oxígeno, pues nuestros músculos se empiezan a quedar sin él, pasan a una ruta anaerobia, empiezan a formar lactato y después pues nos duelen nuestros musculitos, ¿no? Esto es lo que nos duele al final cuando hacemos mucho ejercicio como tal, ¿no? Y cuando hacemos pesas y no respiramos bien, cuando corremos más de la cuenta, pues también, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer ciertos organismos, como pueden ser algunas bacterias, como son las acidófilas, por ejemplo, los lactobacilos, y nuestras células musculares como una desviación de ruta. Son dos cosas diferentes, son dos células diferentes, una es una bacteria, nuestras células musculares son células eucariotas, pero pues ya vimos que una cosa es una desviación metabólica y otra es pues que lo lleven a cabo porque viven sin oxígeno, es decir, organismos o células que se llaman anaerobias, ¿vale? Entonces, chicos, si se fijan, ¿sí? O si fueron observadores, el único componente energético que yo obtengo aquí son 2 ATPs. Es decir, que en una respiración anaerobia, la única cantidad de energía que yo obtengo son 2 ATPs. Es todo. ¿Cuánta energía obtengo en un proceso llamado fermentado o fermentación o una respiración anaerobia? Únicamente 2 ATPs. ¿Sale? Porque no se lleva a cabo ninguna otra ruta metabólica más que la glucólisis y porque el NADH no se transforma en ATP, ¿verdad? Por este proceso que llamamos regeneración del NADH. Esto sucede en la fermentación láctica. ¿Qué pasa en la fermentación alcohólica? Bueno, en la fermentación láctica vimos que hay unas bacterias que se llaman lactobacilos que la pueden llevar a cabo como tal. Hay otros organismos, pero principalmente mencionamos los lactobacilos. Mencionamos que algunas células de nuestro cuerpo pueden llevar a cabo una desviación de ruta metabólica, como pueden ser las células musculares, ¿no? Que por eso pues, nos pueden generar dolores en nuestros músculos, ¿no? Porque se desvía la ruta metabólica porque no estamos oxigenando bien nuestro cuerpo. Pues bueno, hay otra ruta metabólica, otra respiración anaerobia que llamamos fermentación alcohólica, que es por donde se generan todas estas bebidas, como son los vinos, como son las cervezas, como son los destilados, como el tequila, el vodka, el ron, etcétera, etcétera, etcétera. Como organismo base tenemos uno que se llama levadura. Su nombre científico es Saccharomyces cerevisiae o cerevisiae, pero bueno, en levadura está bien, ¿no? Que es la misma que utilizamos para llevar a cabo procesos de panificación. Entonces, chicos, esta levadura pues va a llevar a cabo un proceso muy parecido al que vimos anteriormente, ¿no? Aquí lo estamos viendo, vemos la glucólisis y vemos el proceso de regeneración del NAD, ¿no? Pero en esta imagen se explica un poquito mejor. Entra la glucosa, se lleva a cabo la glucólisis, se forman 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Pero como sabemos, lo único que me sirve es el ATP. No puedo utilizar ni el NADH ni el piruvato. Entonces estos se tienen que transformar en productos de desecho
y se tiene que degradar el NaCl. Entonces, el piruvato entra, ¿sí? Se va a descarboxilar primero el piruvato, ¿sí? Se va a liberar dióxido de carbono, ¿sí? Por medio de una enzima que se llama piruvato descarboxilasa. Este piruvato se va a convertir en acetaldehído, ¿sí? Se descarboxiló, ahora este es acetaldehído. Aquí, después, en este acetaldehído sucede la regeneración del NAT, ¿sí? El NAT se regenera a NAT, ¿sí? Aquí está, que se está volviendo a convertir en NAT. Este NAT le cede sus iones de hidrógeno al acetaldehído y este acetaldehído, por medio de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Que va a quitarle los iones de hidrógeno al NAT, ¿sí? Para convertirlo en NAT. Durante este proceso o al finalizar este proceso se me genera alcohol o etanol. Y aquí es donde termina precisamente la fermentación alcohólica, ¿no? Se me generó ahora alcohol y otra vez obtengo nada más 2 ATPs, ¿sale? Entonces, aunque las rutas anaerobias son rutas bastante ineficientes en cuanto a la formación de energía, para algunos organismos son vitales para poder sobrevivir. Y una cuestión muy importante, a partir de nosotros domesticar estas reacciones celulares, obtenemos productos vitales para nosotros. Por ejemplo, bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, y a partir de ahí podemos generar destilados, ¿sí? Como son tequila, vodka, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos generar bebidas o alimentos derivados de las leches, como pueden ser yogures, quesos, ¿sale? Y aparte, también podemos llevar a cabo la formación de panes. ¿Se acuerdan cuando se descarboxiló el piruvato? Cuando se le liberó este dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que infla los panes, ¿sí? Por eso nosotros cuando partimos un pan vemos un montón de burbujitas. ¿Por qué? Porque la descarboxilación hace que el pan o que la levadura infle los panes, ¿no? Por eso decimos, hay que poner a fermentar la masa, ¿no? Y ya pues a través de todo esto pues obtenemos la formación de diferentes alimentos vitales para nosotros, quesos, lácteos, panes, bebidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al final, jóvenes, el producto final de una respiración, aquí es anaerobia, aquí me equivoqué, es anaerobia, no aerobia, anaerobia, es que se obtienen 2 ATPs, ¿sí? Como producto final puede ser variado, puede ser ácido láctico, etanol, ácido acético, ácido butírico, ¿sí? Como lo vimos en las diapositivas anteriores, y por lo tanto, ¿sí? El total de energía aprovechable que se produce en una respiración anaerobia, repito, anaerobia, son 2 ATPs. ¿Ok? Entonces, todo esto, chicos, pues es parte de lo que es, o una pequeña parte de lo que es las rutas metabólicas de una célula. Este es un mapa metabólico para que nos demos una idea de la cantidad de rutas que se pueden llevar a cabo como tal en el metabolismo celular, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con esto vamos a terminar el pequeño repaso de respiración aerobia. Vamos a hacer un video posterior de lo que es la fotosíntesis. Pero bueno, muchas gracias, jóvenes. Espero les sirva de repaso. Este videito lo pueden pausar, lo pueden regresar las veces que ustedes quieran. Y muchas gracias, ¿sale? Saludos y estudien mucho, ¿sale?